pasado siempre por alto. Y es que, hermano, en ese momento Abraham, sin saber, estaba profetizando cientos de miles de años más adelante, en donde el Padre Celestial iba a proveer del Cordero para el holocausto de la Pascua, que es o fue nuestro Señor Jesucristo. Sin saber lo que él hablaba, hermano, más con fe lo aseguraba que Dios iba a proveer un Cordero. Y hermano, y es lo que exactamente, hermano, sucedió, ¿verdad? Que en vez de morir el pecador malvado, ese miserable pecador que éramos nosotros, tomó el lugar aquel Cordero que fue inmolado por nuestras culpas. El Señor Jesucristo es ese Cordero que fue provisto por el Padre Celestial. Sin embargo, mis hermanos, bendito sea el Señor, Dios sigue, hermano, proveyó para nuestra salvación. Alcanzamos la misericordia del Señor y nos hizo sus hijos por pura gracia. Pero, hermano, no solamente, hermano, Dios proveyó eso más grande para toda la humanidad, la salvación gratuita, sino que, hermano, sigue el Señor proveyendo, porque de acuerdo a este texto que acabamos de leer en el verso 14, nos está diciendo, hermano, que ahí, hermano, cuando iba, hermano, Abraham a sacrificar a su hijo, no lo dudó. La mano de Abraham fue detenida por el ángel y le dijo: ahora detente y conozco que tú temes a Dios y que no rehusaste a darme tu único hijo. Y cuando, hermano, desató al joven su hijo, volteó Abraham a sus espaldas y vio al cordero, hermano, trabado entre los zarzales, lo cual lo tomó y lo sacrificó. Esto también nos da a entender, hermano, que el Dios proveedor, que así lo podemos llamar, el Señor proveedor, es un bondadoso, hermano, y que no solamente nos proveyó nuestra salvación, que con eso ya estamos más que satisfechos, sino que también, hermano, suple cada una de nuestras necesidades y nos provee todas las cosas necesarias, hermano. Él suple, hermano, las vestimentas redentoras que cubrieron la desnudez de Adán y Eva, hermano. Él suple, hermano, todo, e incluso proveyó para la salvación de Noé y su familia y los animales con un arca. De modo que Dios es tan cuidadoso, hermano, que Él suple cada una de las necesidades. Por eso el Señor se llama como el Señor provee o el Señor proveerá. De modo que, hermanos, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que para el pueblo de Israel, Dios le proveyó, hermano, de un patriarca que bendijera a toda la humanidad y también un libertador para su pueblo esclavizado de Egipto. De modo que ese patriarca es Abraham y ese libertador es Moisés. Entonces, hermano, Dios provee, hermano, siempre lo necesario para su pueblo Israel. Hasta el día de hoy el Señor les sigue proveyendo todo lo que necesitan. Pero, hermano, nos sigue diciendo que Dios proveyó, hermano, la sombra y agua fresca a su pueblo en el desierto, así como el pan que descendía del cielo. Sombra contra el calor, hermano, una columna de humo por el día, de nube para que estuvieran frescos. Y también, hermano, por la noche la columna de fuego que calentaba y alumbraba a su pueblo. Y el agua fresca, hermanos, que brotó de la peña ahí en el monte Horeb, y les dio agua de beber y les dio el pan del cielo. Tres elementos, hermanos, grandísimos que Dios les proveyó a su pueblo. Ahora bien, hermano, el Dios que proveyó al pueblo de Israel todas esas cosas, que les proveyó sombra, es el mismo Dios que hoy en esta noche el Señor nos ha provisto una sombra. Y nos dice la palabra del Señor en Salmo 121, verso 5. Vamos a la Biblia. Gloria al Señor. Salmo 121, verso 5. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Salmo 121, en su verso
5. Si alguien lo tiene, mis hermanos, lo he encontrado rápidamente, puede darle lectura a Salmo 121, verso 5, y nos dice la palabra del Señor. Adelante, hermano. Dice la palabra del Señor: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Amén. Entonces, hermano, estamos viendo que el Dios que les proveyó esa sombra en una columna de fuego es el mismo Dios que ahora está con nosotros y que nos dice que el Señor es tu guardador. Él ha sido, hermano, nuestro guardador, nuestro protector. Así como Dios, hermano, protegió a su pueblo en el desierto, así el Señor en esta noche, todo este tiempo, el Señor nos ha guardado. Hemos salido, hemos entrado y el Señor, hermano, nos ha mantenido, hermano, completo. Hemos llegado a casa con la familia. El Señor es nuestro guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Entonces, hermano, el Señor es sombra a nuestra mano derecha. Y, hermano, ¿cómo es esto? ¿Que para qué nos sirve una sombra? Bueno, y es que, hermano, cuando, por ejemplo, hermanos, días atrás había mucho calor, se sentía acá en Puebla, pues buscábamos algo que nos asombrara y nos hiciera sombra porque el calor estaba muy agobiante. Esto nos da a entender, mis hermanos, que cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia, cuando el cristiano, hermano, está pasando por el desierto caluroso de la prueba, de la lucha, se necesita una sombra para poder refrescarse y recobrar las fuerzas, pues el Señor, nuestro Dios, nos provee de esa sombra. Él es esa sombra que está a nuestra mano derecha, pero a veces, ¿sabe qué pasa? Nos pasa, hermanos, que no lo vemos. Hermano, nos sucede como Agar, cuando ella clamó por agua por su hijo y lo había abandonado su hijo lejos para que no viera cómo muriera. Hermanos, Dios habló con Agar, hermano, y le dijo que de su hijo levantaría también príncipes, y después de darle promesa, Dios le dijo: voltea a tu derecha, y vio, hermano, una fuente de agua. Ahí estaba la fuente de agua. Agar no se había percibido. Hermano, por la angustia que llevaba Agar, había cegado sus ojos espirituales. De modo que en el cristiano muchas veces nos puede pasar, la mano derecha de Dios está a nuestro lado, pero no la vemos, porque el calor agobiante del desierto, de la lucha y de la prueba, nos cega a veces el entendimiento para que no podamos ver, hermano, la sombra que está a nuestro lado. Entonces el Señor nos provee, hermano, de una sombra aún en momentos de dificultad. Y luego nos dice: y agua fresca para su pueblo en el desierto. Si Dios le proveyó, hermano, agua fresca al pueblo de Israel, entonces, hermano, no serviría, hermano, tener un descanso bajo una sombra sin tomar agua. Estaríamos sedientos. Estaríamos un poco de alivio bajo una sombra. Pero para poder tener, hermano, y poder recobrar nuestras fuerzas, necesitamos agua. Y, hermano, es algo curioso que porque cuando alguien se deshidrata y no come, el cuerpo lo que primero demanda es agua en vez de comida. De verdad, hermano, el cuerpo primero demanda agua, necesita agua el cuerpo, y es lo que Dios necesita. Hermano, que nosotros entiendamos que lo que necesitamos es el agua fresca de la palabra de Dios, el agua fresca, hermano, del Espíritu Santo. Y nos dice en Proverbios, capítulo 25, verso 25, vamos a la palabra del Señor, Proverbios 25, 25, bendito sea el Dios de la gloria. Amén. Proverbios 25, 25, y nos dice la palabra del Señor así, escuche. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejana tierra. Así que, hermanos, ¿cuáles son esas buenas nuevas? La palabra de Dios son las buenas nuevas que el Señor nos trae a nuestra vida,
nos trae, hermano, a nuestros oídos, para que, hermano, al estar agobiados del calor, al venir a la sombra del Señor, entonces comenzamos a refrescar nuestra alma, nuestro espíritu. Comienza, hermano, adentro de nosotros a recobrar las fuerzas por el agua de la palabra. Yo les pudiera decir que hay más textos. La palabra del Señor dice es el agua pura, hermano, de modo que la palabra del Señor no es como un agua cuando tenemos, hermano, las dificultades en nuestras vidas, y Él es la palabra de Dios la que nos refresca nuestra alma. Son las buenas nuevas. Así que, hermano, el Dios que adora el pueblo de Israel es el mismo Dios que adoramos. El Señor, hermano, es bueno y es misericordioso, hermano. Ambos pueblos Dios los cuida, hermano, de una manera tan extraordinaria, y que debemos de ver, hermano, en cada espacio de nuestra vida. Así como el pueblo de Dios, hermano, por 40 años Dios les proveyó el pan del cielo. El Señor, hermano, ha provisto, hermano, el pan, la palabra de Dios primeramente a nuestras vidas. Nunca el Señor nos ha dejado sin palabra. Lo tenemos en nuestras manos, solamente hay que comerla. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6, verso 48 al 50. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 48. Gloria al Señor. Dice, al 50 dice así: yo soy el pan de vida. Alabado sea el Señor. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Es cierto que, hermano, nuestro cuerpo va a morir, pero lo que Dios está hablando es que cuando comemos este pan nos provee de la palabra de Dios, que debemos aprovecharlo, hermano, este pan, hermano, y llegásemos a morir, hermano, porque la vida no la tenemos segura, unos primero, otros después, pero todos nos tenemos que enfrentar aquel día, el señalado por el Señor. Pero lo importante es que si mientras nosotros comemos este pan, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Él, hermano, cuando muéramos, viviremos, porque estamos alimentados por la palabra del Señor. Él es el pan del cielo. Bendito sea el Señor, Él nos provee hasta ahora este pan. Por tanto, hermano, tenemos en este tiempo, que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, hermano, en donde debemos de aprovechar, alimentarnos al máximo de la palabra del Señor, porque pronto, hermano, pronto sucederán cosas, hermano, que jamás se han visto. Va a llegar el momento que quizás estos sagrados libros los van a quitar de nuestras manos. Y entonces, hermano, es necesario ahora aprovechar este pan, comerlo, para que esté grabado en nuestra mente y esculpida en nuestro corazón. Y así, hermano, estaremos alimentados de la palabra del Señor. Porque vendrán días, hermano, en que buscarán, dice la palabra del Señor, la respuesta del profeta y no lo hallarán. Buscarán el consejo del sacerdote y tampoco lo hallarán. Porque, hermano, Cristo viene pronto. Y mientras Él, hermano, viene, su pueblo, hermano, es cierto que pasa por momentos difíciles. Toda la iglesia, hermano, pasa por momentos difíciles. Yo a veces agradezco a Dios por Puebla, por el estado de Puebla, porque, hermano, estamos viviendo, no, hermano, vivimos como en otros lugares. Tenemos todo lo necesario, hermano, de verdad, hermano, tenemos todo lo necesario. El Señor nos ha provisto de sombra, nos ha provisto de agua, nos ha provisto de pan. Debemos estar, hermano, con los ojos abiertos, agradeciéndole al Señor nuestro Dios, y al mismo tiempo pedir por aquellos que no lo tienen, hermano. Somos tan privilegiados. Yo no sé cuánto tiempo más
la misericordia de Dios estará sobre el estado de Puebla. Pero mientras, hermanos, tengamos esta bendición, aprovechémonos de la palabra del Señor, hermano. Porque vienen tiempos muy difíciles, hermano. Por eso el Señor prepara la iglesia, dándonos sombra, dándonos agua, dándonos palabra, para que podamos soportar, así como Elías cuando le dijo, come, le dio pan y le dio, ¿verdad? Le dio agua que comiera. Le dio 2 veces y le dijo el ángel, come Elías, porque largo camino te espera. Con esa comida, hermano, aguantó a caminar en el desierto caluroso, sin comer y sin beber, sin descansar. Dice que caminó día y noche. Entonces, para los médicos es algo imposible que un ser humano pueda sobrevivir sin agua y sin comida. Para los médicos es imposible, pero para Dios es posible. De modo, hermano, que a lo mejor entre el pueblo de Dios se nos es imposible ayunar 12 horas, pero para Dios es posible. Cuando nosotros, hermanos, tomamos el agua del Espíritu Santo, nos llena, y cuando comemos del pan espiritual, que es la palabra de Dios, mire, hermano, que podremos caminar durante el desierto 40 días y 40 noches. Estoy hablando en términos espirituales. Y vamos a poder llegar a nuestro destino, porque la palabra nos nutre, porque el agua que nos sacia nuestra sed va a estar dentro de nosotros. Por eso el Señor nos dice, hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y miren que, hermano, este texto también es profético, se va a cumplir, hermano, se está cumpliendo en nuestros días porque lo hemos visto, pero también se va a cumplir en el día, hermanos, de la gran tribulación, en aquellos que se queden, porque habrá muchos que se van a quedar, hermanos, y lo único que les va a quedar es alimentarse del pan de la palabra del Señor. Habrá mucha escasez, hermano, demasiada escasez de pan. Así que, hermano, el Señor nos provee de lo necesario, primero lo espiritual, para que después vengan lo terrenal. Él jamás va a bendecir lo contrario. Él va primero a bendecir lo espiritual y luego viene lo terrenal. Bendito sea el Señor, porque si, hermanos, si no sabemos ministrar las bendiciones espirituales, ¿cómo Dios nos confiará las terrenales, hermano? Por eso, hasta para las bendiciones terrenales necesitamos sabiduría para poder ministrarlas, así como en los talentos y ministerios que Dios nos ha dado. Dios provee de todo. Dios, hermano, hacemos recordar, hermano, que Dios les proveyó, hermano, de una sanidad cuando, hermano, aun cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Ciertamente Dios hizo que subieran serpientes y que los mordieran, y mucho pueblo murió. Pero el pueblo de Dios clamó al Señor por misericordia y Dios les proveyó de sanidad. Amén. Dios les proveyó de sanidad aun cuando su pueblo había se rebelado contra el Señor. Entonces, si el pueblo de Dios, hermano, la iglesia, es el mismo Dios, estemos completamente seguros que el Señor es nuestro sanador. Él nos provee de sanidad, tanto interior como exterior. Pero ¿sabe qué? La sanidad primero, como les decía hace unos momentos, siempre Dios va primero a actuar en lo espiritual y luego en lo terrenal. Dios proveyó al pueblo de Israel en lo terrenal. Recordemos, para nosotros es primero lo espiritual y luego lo terrenal. De modo que Dios nos provee, hermanos, de sanidad interior, que a veces es lo más principal, hermano, que se necesita en la vida de las personas e incluso en los que conocen al Señor. Porque, mis hermanos, aún conociendo de Dios, puede ser que el corazón esté enfermo, lleno de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento, de disensiones, de pleitos, de herejía, de envidia y de muchas otras cosas más. El corazón está enfermo. Pudiera ser que gozara de una salud por fuera, su cuerpo, pero por dentro está totalmente enfermo. Entonces, lo que Dios primero quiere y provee
sanidad en el alma, sanidad en el interior. Para que aun cuando fuera, hermano, nuestro cuerpo muriere o se enfermase, hermano, pero el alma que está dentro de nosotros está completamente sana para estar al encuentro con el Señor nuestro Dios. Y desde luego, cuando Dios termina la obra en eso, pasa al siguiente nivel, porque Dios, hermano, ha sanado. Le hemos dicho, sana mi corazón, Señor. Ya no quiero tener ese corazón, cámbialo, transfórmalo. Quiero tener un corazón sensible, amoroso, bondadoso, piadoso, lleno de misericordia, de fe, sin incertidumbre, Señor. Entonces, cuando le pedimos que Dios nos sane nuestro interior, entonces Dios es lo primero que hace y dice, eso es lo que yo quiero hacer contigo, nos sana. Y como Dios le dijo a Salomón, y por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste riqueza ni fama, yo te las voy a dar. Entonces, cuando nosotros le pedimos lo que realmente necesitamos en nuestro corazón, el Señor ve las intenciones y después dice, aunque tú no me pediste sanidad, yo